En este bloque volvimos con la licenciada Lorena Viola y nos explicó qué tan importante es el control del peso y la composición corporal a la hora de consultar con un nutricionista. Bueno, dentro de lo que es los corredores o los deportistas en general, se pregunta mucho o se hace mucho hincapié cuando se consulta la parte nutricional con respecto a lo que es el peso corporal, la grasa corporal, cuál es la composición ideal para correr o digamos si partimos de un punto en donde la persona quiere modificar su composición corporal, ya sea para bajar de peso, bajar de grasa, ¿cómo lo hacemos? Y acá lo importante es considerar no solamente la pérdida de peso global, que si bien en un corredor es importante, porque el biotipo o la forma corporal de los corredores son delgados y de poco peso justamente para movilizar su cuerpo, o sea, el peso corporal es importante, pero no solamente considerar desde el punto de vista nutricional o de la evaluación antropométrica, que es la evaluación física del deportista, la grasa corporal o el peso corporal, sino también lo que es el tejido muscular. El tejido muscular se le da una importancia, digamos muchísima importancia en el último tiempo, más que nada en deportistas, justamente porque esta pérdida de masa muscular o de tejido muscular, llamada sarcopenia o dinapenia si nos referimos a la fuerza, puede llevar a que el rendimiento sea menor en el deportista. Así en el deportista que recién comienza también, como el deportista digamos que ya está muy entrenado. En los deportistas principiantes suele suceder que en esta cuestión del cambio de actividad física, en donde los entrenamientos suelen ser intensos, se pierde peso, se pierde grasa y también se pierde masa muscular. Entonces tenemos que considerar justamente este tejido que es tan importante. ¿Por qué? Porque nos brinda potencia y nos brinda a la hora de correr, digamos, este elemento, este tejido muscular que es muy necesario. O sea, lo ideal sería en un deportista que paralelamente que vaya perdiendo peso o vaya perdiendo grasa, si ese es el objetivo, se preserve la masa muscular. Entonces, ¿qué hacemos para lograr este objetivo? Una de las principales o de las cosas más importantes es medir, o sea, tener un parámetro de referencia con respecto a cómo está desde el punto de vista de la composición corporal este deportista y los posibles cambios que pueden suceder con el entrenamiento y con la nutrición. Entonces, ¿cómo medimos? En las personas que no realicen deporte, generalmente la medición más importante suele ser el peso, o sea, la balanza vamos a usar. Complementariamente, a veces se suele usar lo que son las cintas antropométricas para las mediciones de algunas circunferencias, como puede ser la circunferencia de cintura, que nos da una medida de la adiposidad o de la grasa corporal. También en deportistas se suele hacer, porque a veces cuando se comienza a entrenar, el peso no suele variar mucho, pero sí la grasa corporal. Y eso lo vemos reflejado en la circunferencia de cintura. Es una medición muy fácil y que nos arroja mucha información con respecto a la grasa corporal. Otra de las formas de medir en los deportistas es la grasa corporal total, o sea, el contenido de adiposidad corporal total. Hay muchos métodos, dentro de ellos está el de pliegues cutáneos, con el calibre de pliegues cutáneos, que se mide en diferentes regiones del cuerpo. Y otra forma también es la técnica de bioimpedancia, que tenemos diferentes instrumentos con diferentes también formas de medir, algunos más precisos que otros, algunos que se usan más en consultorio y otros más en investigación, pero suele ser también una medida que nos aproxima a lo que es la grasa corporal del deportista. Obviamente que estas siempre van a ser estimaciones, todos los métodos tienen error, pero al combinar todos estos tipos de métodos de medición de grasa corporal, yo me voy a hacer una idea si el objetivo se está cumpliendo o no, en el caso de deportista que yo quiera bajar grasa corporal, porque como decía recién, tal vez el peso no se modifica tanto, es medio kilo, un kilo y medio, pero sí vemos muchos cambios a nivel de grasa corporal. Otra de las mediciones importantes cuando medimos tejido muscular es lo que normalmente se medía antes era cantidad de músculo, es decir, yo medía si esa masa muscular o ese contenido de músculo, que en general se medía en el brazo, se puede medir en otros lugares, pero en general en el brazo, era adecuado o no, en cantidad. Ahora lo que se está usando mucho es la funcionalidad, que se mide por dinamometría, y esto lo que nos mide es los kilos de fuerza que se tiene, es decir, cómo está funcionalmente ese músculo. Y en deportistas es muy importante, porque a lo mejor yo, justamente en corredores, no voy a querer tener un tejido muscular voluminoso. O sea, no vamos a querer que sea una persona musculosa porque tiene que trasladar todo ese peso corporal. Vamos a querer una persona más bien, un biotipo delgado, pero sin embargo con mucha funcionalidad muscular, es decir, que su fuerza muscular esté conservada.
Entonces, si nosotros nos fijamos desde el punto de vista antropométrico, filtramos lo que es peso, lo que es grasa y lo que es músculo desde el punto de vista de cantidad y de funcionalidad.